no quedaba tan claro dónde participaba la madera en ese canal. Entonces, lo primero fue accionar para que declaren a nuestro sector como esencial. Y esto iba a permitir que pueda operar al igual que otras cadenas. Esto se consiguió efectivamente el 6 de abril. El 6 de abril, la palabra no fue esencial, pero básicamente otras industrias volvieron a operar, lo cual fue clave para retomar la producción de a poco. No todavía las ventas, pero por lo menos retornar a las fábricas y empezar a producir lentamente, con estrictos protocolos, con un montón de cuidados, con menor cantidad de empleados, porque había muchos empleados declarados en situación de riesgo, y empezar de a poquito a retornar el impacto. Eso fue una de las medidas claves que hicimos como federación. Luego, un posicionamiento en medios, una estrategia de posicionar la situación del sector forestal industrial. El relevamiento fue tomado por los principales medios escritos del país, al igual que en canales de radio y televisión. Entonces fue muy importante mostrar qué era lo que estaba pasando en especial en el sector de la madera y el mueble. Porque otra vez, empezamos de esa manera la presentación. El impacto que hablábamos de las caídas de ventas del 70% durante los meses de abril y marzo, le sucede a un sector que venía de 2 años de caídas fuertísimas. Entonces, no sucede en abstracto. Ese shock que nos agarra, ese shock obviamente internacional, imprevisto, todo lo que querramos decirle, le sucede a un sector que venía de 2 años de caídas durísimas, y en especial para el sector del mueble. El sector de la madera, de la primera transformación, venía ahí un poco peleando, pero el sector del mueble venía de 2 años de caída durísima porque nuevamente es un sector muy mercado internista y el consumo en Argentina en los últimos años venía ampliamente deprimido también por la caída del salario real en Argentina. Entonces, esa era la realidad en que se encontraba el sector de la madera y el mueble y donde pega el COVID. Y después fue rápidamente intentar dar resolución a conflictos que surgían en los asociados, que el banco no me toma la línea de crédito, que el del gobierno no me atienden para tal cosa, que necesitamos plantear tal tema, que mis empleados no se pueden tomar un transporte público porque son de riesgo. Bueno, infinita cantidad de cosas que fueron sucediendo y dando respuesta. Básicamente pusimos a la federación en un modo de guerra, por decirlo de alguna manera. Era una situación similar. Entonces, bueno, ¿cómo siguió el impacto, no? Abril, mayo, impacto de lleno sobre el sector de la madera y el mueble. Nos habilitan para operar, empezamos a trabajar lentamente. Algunas compañías empiezan a vender online, otras vuelven a producir y el sector empieza a moverse nuevamente. Entonces, ¿cómo siguió el impacto? Acá podemos ver la actividad industrial, básicamente es una media móvil de 31 días, de manera tal de suavizar un poquito el impacto, y como vemos, el peor momento ocurre ahí entre abril y mayo, y lentamente empieza a recuperar. Ya para mayo, junio, la actividad industrial estaba mucho más activa, incluso en datos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, ya marcaba para junio, julio una actividad relativamente normal, ¿sí? Mucho camino por recorrer, pero relativamente normal. Entonces, en ese contexto empieza a darse nuevamente la rueda y empiezan a venir algunas cuarentenas. Y empezamos, algunos rebotes para el sector. Y empezamos a escuchar de parte de algunos asociados y de parte de algunas cámaras que las ventas empezaban a subir, ¿sí? Empezaban a tener mayor demanda. ¿Por qué? Porque recordemos, Argentina impuso la cuarentena en mediados de marzo y desde ese momento la empezó siempre a extender, con algunas mayores autorizaciones, con permisos de circulación, relajando algunas medidas, pero esencialmente la gente estaba en su casa. ¿Y qué nos empezamos a encontrar? Bueno, primero empezamos a ver un mayor flujo de ventas que venían dadas por la cuarentena y el hogar, es decir, la extensión de la cuarentena en el tiempo, es decir, que cada vez se renovaba la cuarentena extendiendo más. Aún hoy en Argentina ciertos sectores siguen en cuarentena o algunas provincias todavía siguen en cuarentena. Cambió la óptica de los consumidores respecto al hogar, la relación del consumidor de estar tanto tiempo en su casa, de convertir su hogar en una especie de oficina para el teletrabajo, su escritorio, su silla, la comodidad del hogar, la cama, el colchón,
la necesidad de estar tanto tiempo en el hogar, cambió la dinámica y también impulsó la demanda de muebles. Es decir, vimos un shock muy claro al principio respecto a demanda de muebles por esta nueva relación con el hogar. Obviamente, como hablábamos también, la dinámica del teletrabajo impulsó ventas sectoriales. Un escritorio, una silla, empresas financiando alguna compra para los trabajadores que estaban en su hogar, y dinámicas económicas también, es decir, el cierre de otras actividades económicas, si el consumidor no tiene a dónde ir, es decir, no puede salir a comer afuera, no puede ir al cine, no se puede ir de vacaciones, aquellos trabajadores, por supuesto, que pudieron mantener su trabajo, porque muchos lo perdieron, trabajadores independientes, pero los que pudieron estar en el ambiente formal privado y mantuvieron su trabajo, lograron tener un excedente de ahorro. ¿Por qué? Porque si uno otra vez no puede ir al cine, no puede ir a comer afuera, empieza a tener un excedente de ahorro que volcó justamente en una mejora del hogar. Entonces vimos un shock muy claro al principio, otra vez junio, julio, vimos un shock muy claro de ventas, relacionado por esta dinámica. Acá les dejo, por ejemplo, un gráfico del programa Ahora 12. Este es un programa de financiamiento de compra estatal, donde se subsidia parte de la tasa de interés, dado que, nuevamente, en una economía inflacionaria las tasas de interés suelen ser muy altas, lo cual dificulta a los consumidores comprar por tarjetas privadas. Entonces, el gobierno nacional impulsa un programa que se llama Ahora 12. Ahora 12 porque los pagos se van a realizar en 12 pagos mensuales, es decir, se divide el precio del bien en 12 cuotas con un interés alrededor del 20%. Nuevamente, recuerden, estamos hablando de una inflación entre 40 y 50, lo cual es una tasa prácticamente subsidiada. Y como se puede ver en este gráfico, no sé si se ve el mouse, pero como se puede ver en este gráfico, la línea naranja marca el fuerte shock de ventas en muebles y colchones. Otra vez, ese shock es solo con compras por este programa. Se puede ver muy claro que es uno de los sectores que más rápido repunta, tanto materiales como construcción, electrodomésticos y demás, dan un repunte, pero no a la velocidad de muebles y colchones. Entonces, empezamos a escuchar esto de nuestras cámaras y de nuestros asociados y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Veníamos del relevamiento de abril, donde detectábamos que caídas de ventas del 70%, en más del 50% de las empresas, problemas en la cadena de pago, cheques rechazados, un análisis de sentimiento en abril de decepción, crisis. Veíamos la mayor crisis del sector que registraban las estadísticas. En abril parecía el fin del mundo, pero empezamos otra vez a detectar signos positivos. Entonces dijimos, bueno, nuevamente tenemos que hacer un relevamiento sectorial, porque la foto está cambiando, la dinámica de la película está cambiando y necesitamos tener un poco de más datos actualizados. Entonces salimos rápidamente otra vez con el apoyo de las 28 cámaras del país a encuestar al sector. En septiembre relevamos más de 200 empresas del sector, justamente por la necesidad de conocer el impacto directo del COVID, pero también ya de la respuesta que habíamos dado a nivel sectorial. Y acá sí nos empezamos a encontrar con una película distinta. Para el mes de septiembre, agosto-septiembre, ya la mitad de las empresas registraban ventas incluso superiores a las registradas a principio del año. Entonces, otra mitad registraba caída de ventas todavía. Entonces teníamos una economía sectorial de dos velocidades. Ya la mitad vendiendo muy bien y la otra mitad no. Esto claramente estaba separado, es decir, bueno, las empresas más relacionadas del mueble y las que estaban fuera del AMBA, fuera de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde el fenómeno del coronavirus tardó un poco más en llegar, registraban ventas muchísimo mejores. Las empresas del AMBA, sobre todo aquellas relacionadas con construcción, que todavía en ese momento estaba frenada, registraban caída de ventas. Entonces, teníamos una imagen sectorial de una economía de dos velocidades. Una parte del sector reaccionando y yendo muy bien en ventas y otra parte frenada. Ventas muy bien nos invita a pensar desde el punto de partida. Este relevamiento sectorial preguntaba concretamente cómo estaban las ventas respecto al inicio del año, lo cual eran mayores, pero eran mayores luego de 2 años de caída y luego de una industria del mueble que se encontraba en los menores niveles de 2004. Por lo cual también quiero contextualizar estos valores y también lo de la suba
fuerte con el programa de financiación estatal, porque si bien es cierto que esa suba se dio, es una velocidad desde un piso muy bajo, por lo cual el sector de la madera y el mueble, aún en este contexto, tiene mucho camino por delante para hacer, para recuperar aún niveles previos. Entonces, le explicábamos, también fue preguntarle a las empresas cuál creían que era el factor que explicaba esta suba que estaban viviendo, y la gran mayoría contestaba que eran mejoras al hogar por la cuarentena. Nuevamente, cuando uno tiene que estar tantas horas en su hogar, lo que empieza a querer hacer es tratar de mejorarlo, hacer un ambiente mucho más cómodo, mucho más ameno, mayor ingreso disponible, adelantamiento de consumo por malas expectativas también surgía, es decir, algunas empresas veían que los consumidores querían colocar sus pesos, es decir, su ingreso excedente, en algunos bienes durables, porque no tenían buenas perspectivas de la situación económica para adelante, por lo cual pensaban que les iba a costar más en el futuro, entonces también se volcaban a la demanda sectorial. Y lo segundo que nos preguntamos fue, bueno, ¿cómo fue cambiando el canal comercial? Bueno, las empresas pudieron adaptar sus ventas al canal online. Recordemos, cuando habíamos hablado al principio de la presentación, veíamos que muchas empresas del sector, más de la mitad, no realizaban ventas online. ¿Qué encontramos a partir del reglamento de septiembre? Que bueno, ahora ya casi el 60% de las empresas post pandemia registra ventas online. Lo que trajo fue un nuevo desafío para las empresas. La necesidad de instalar nuevos medios de pago, cómo me relaciono con el cliente, es decir, empresas que históricamente recibían a su cliente físicamente, entraba por el local, tenían toda una dinámica de trabajo personal. Ahora tenían que enfrentar a un cliente que llegaba de manera virtual, que realizaba consultas a cualquier horario, es decir, trajo un montón de nuevos desafíos para las empresas. También esta mayor participación del canal online se ve reflejado en un aumento en la facturación total. Empieza el canal online a participar mucho más de la facturación total. Y la otra pregunta que necesitábamos ver es cuáles eran los medios por los cuales las empresas querían, se acercaban al consumidor en este contexto. Bueno, obviamente las redes sociales son la respuesta por excelencia, dos redes principales sociales que utilizan nuestras compañías, Instagram y Facebook. Lógicamente son las dos redes sociales de mayor visual. Nuestro sector, en especial el del mueble, es un sector donde la foto, el diseño, la colocación, la llegada, el vivir la experiencia con el usuario son centrales. Entonces, es lógico que tanto Instagram como Facebook sean las redes sociales principales de nuestro sector y casi el 80% utiliza redes sociales. Entonces, en ese contexto, también necesitamos preguntar, bueno, ¿quién opera esas redes sociales? Porque otra vez, ahora la red social es la puerta de entrada del local. Lo que antes era un empleado local que atendía físicamente, que uno podía ver cómo se relacionaba, cómo atendía, si tenía buenos modales para atender o no, si era, como decimos en Argentina, buena onda con el cliente. Ahora esa llegada es virtual. Entonces, era importante para nosotros como federación, para las cámaras, para las empresas, empezar a pensar, bueno, ¿cómo es esa relación de manera virtual hoy en día? Bueno, la mayoría de las firmas nos contestaba que quien estaba manejando las redes sociales, quien estaba gestionando las redes sociales y esa primera entrada era personal de la firma. Y que muchas de las firmas reconocían que hay espacio para crecer. Es decir, que habían abierto una cuenta de Instagram, habían abierto una cuenta de Facebook, pero no tenían un apoyo profesional sobre cómo realizar eso, sobre cómo realizar la llegada al cliente, sobre cómo realizar el seguimiento de la venta, qué formas de contestar, nunca pelearse con un cliente, si un cliente deja un comentario enojado en general, contestar muchas gracias, lo seguimos por privado. Hay un montón de cuestiones de la relación digital que era importante marcar. Y otra vez, teníamos un montón de compañías que no lo hacían, lo empezaron a hacer en la pandemia y la cantidad de errores podía ser mucho mayor porque uno es nuevo en ese proceso. Entonces, ¿qué hicimos desde Faima? Bueno, lo primero es que trabajamos fuertemente en uno de los ejes de Faima, es la capacitación. Necesitábamos contarle a las empresas cómo era el tema de contenidos digitales, cómo era el tema de redes sociales, cómo llevarlo a cabo. Entonces desplegamos rápidamente
con las cámaras que aceptaron el desafío, distintos cursos para sus asociados sobre, nuevamente, cómo relacionarse con el cliente, cómo contestar, cómo posicionar las redes. Esta herramienta que hoy es central, aún cuando la situación comienza a normalizarse en términos de movimiento físico, las redes sociales llegaron para quedarse y la venta online llegó para quedarse. Entonces necesitamos que nuestras empresas, nuestras cámaras y nuestros asociados tengan los criterios básicos para ese trabajo en redes. Entonces desplegamos rápidamente cursos de capacitación, muy bien recibidos por el sector, y estamos trabajando aún en eso. Fíjense, de hecho, tenemos ahora en pantalla algunos encuentros que serán en las próximas semanas, otras empresas ya los han terminado, pero empezamos a encontrar muy buena recepción de los mismos. Volvimos a realizar el mismo análisis de expectativa en octubre, acuérdense, abril, todo muy negativo, crisis, pandemia y demás. Empezamos a preguntar ahora cuál era la visión del sector de la madera y el mueble para adelante. Y ya las palabras que nos empezamos a encontrar eran mucho más positivas: oportunidad, futuro, estable, perseverancia. Por supuesto, hay palabras complicado, difícil, riesgo, hay palabras negativas, pero hay una mayor preponderancia de palabras positivas en el relevamiento de octubre. Y esto marca otra vez la expectativa y el sentimiento del sector a lo largo del año. Entonces, ¿qué nos empezamos a encontrar? Octubre, sí, ahí empezamos a trabajar con las redes sociales, y en los últimos 2 meses detectamos, voy a pasar rápidamente a esta diapositiva. Esto es un relevamiento de alta frecuencia que hace el banco BBVA, donde trabajan directamente sobre las compras realizadas sobre el sector, sobre el consumidor, sobre el sector, y vemos claramente acá, mayo, junio, julio, el mismo shock que veíamos en el programa Hora 12, el shock de ventas, pero que ese shock va perdiendo fuerza ya en los últimos meses. Agosto, septiembre está acá, anoche me pasaban el último dato con los datos de octubre para lo que iba del mes, y también ya estaba en torno de 0, por lo cual el shock inicial, fuerte, bien recibido por el sector, empieza a bajar y va perdiendo un poquito de fuerza. Obviamente, tuvimos un shock muy fuerte por mejoras del hogar, una vez que se hacen esas mejoras, empieza a bajar esa demanda, por lo cual esa idea positiva inicial va perdiendo un poco de fuerzas y nos invita a pensar a nosotros qué es lo que tenemos que trabajar para adelante. Como decíamos, el impacto en términos agregados de la actividad en Argentina fue uno de los mayores del mundo. El porcentaje de caída respecto al último trimestre de 2019 en Argentina fue más o menos el 20%, esos son números tremendos. Y mucha de la demanda del sector depende de la actividad económica. Por lo cual, esto ayuda a contextualizar también en qué marco se dio este shock inicial, que ahora va perdiendo un poquito de fuerza. Estos son los números del primer semestre del sector de la madera y del mueble, sí agregados, relevados por el INDEC. Estos son números reales, trabajados por el Observatorio de Datos de FAIMA, pero usando como insumo principal los datos de INDEC. Nuevamente, marco que esto es el primer semestre porque no agarra mucho el shock de ventas y el shock de producción de la segunda parte, por lo cual son muy negativos, pero dan cuenta de lo que fue el impacto en los primeros 6 meses. En 2020, el sector de muebles registra 33% de caída en los primeros 6 meses. Fíjense, veníamos de 2 años, 16, 12%, 33% de caída. Por lo cual, aún estas subas de venta que estamos viendo, esta suba de producción de la segunda parte, que va a hacer que este número final de 2020 se reduzca mucho más y se parezca más a los años anteriores, marca que hay mucho camino por trabajar en el sector de muebles. Y en el sector de madera también. ¿Sí? Fíjense, en el sector de madera los primeros 6 meses, caídas del 14%. Esos son números altísimos, altísimos, y dan idea de la magnitud de la crisis. Algunas de las conclusiones que hicimos en este recorrido: el 2020 fue un año de grandes altibajos para la industria de la madera y el mueble. Abril, mayo, caídas históricas, y empezamos a ver una recuperación fuerte de ventas en la segunda parte del año.
que nos trajeron nuevos desafíos, por supuesto. Todo ese ingreso de ventas nos hizo plantear dónde estaban, cómo estamos respecto a la situación de insumos, a la disponibilidad de insumos importados para la producción, cómo sostener ese shock de ventas. Como veíamos, se está perdiendo un poco de fuerza, nos invita a pensar a todas las cámaras y a trabajar con el gobierno sobre cómo sostener, luego de ese impacto fuerte inicial, cómo sostener las ventas. Pero también nos marca algo muy importante que a mí me gusta siempre hablar con nuestras cámaras y con nuestros asociados, que es la resiliencia. El sector fue capaz de absorber un shock negativo rápidamente y dar respuesta. Teníamos empresas con caídas de ventas del 70%, empresas con problemas financieros, algunas que pensaban en cerrar. No importa, el sector maderero dio respuesta nuevamente, las empresas adaptaron sus protocolos, ayudándose entre ellas. Dedicamos reuniones virtuales en abril de incluso de 6 o 7 horas, mancomunadamente, a veces empresas que compiten, no importa, durante abril las empresas del sector se pusieron, como decimos acá, la camiseta, se ayudaron entre todas, unas ayudaban a otras a resolver problemas de insumos, de cómo acceder a los créditos. La idea fue, trabajemos por el sector, que nadie se quede en el camino. Las empresas adaptaron sus protocolos, sus canales de venta y priorizaron la demanda del consumidor, dar respuesta y salir adelante como sector. Me parece que esa es una experiencia enorme que se lleva el sector maderero argentino y también mirando para Latinoamérica. Me parece que es muy importante lo que se ha aprendido este año en términos de tenemos la capacidad como sector de dar respuesta a shocks tremendamente negativos, tremendamente negativos. Y entonces, en contexto, los desafíos para adelante lucen mucho mejor. Es decir, si pudimos dar respuesta a ese shock tan negativo, ¿cómo no vamos a poder dar respuesta a convertir ese shock de ventas transitorio en algo permanente? ¿Cómo no vamos a poder dar respuesta a eso? Lo podemos hacer. ¿Sí? Tenemos que trabajar nuevamente ahora por lo positivo. Tenemos que trabajar para posicionar al mueble argentino con un eje de diseño. ¿Sí? Poder seguir diciéndole al consumidor, listo, mejoraste tu hogar, ahora podés aumentar el diseño, podés mejorar esto, podés mejorar lo otro. Mirá mis redes sociales que cómo voy creando comunidad y vamos poniéndote los nuevos diseños y proponiéndote nuevas experiencias y nuevas cosas. Potenciar la construcción con madera y fomentar el peso de la foresto-industria en Argentina. Pero nuevamente, me parece que la experiencia más grande que tenemos para contar como sector es el testimonio de la resiliencia que tuvimos para dar respuesta a ese shock tan negativo y convertirlo en algo positivo que nuevamente nos trae desafíos para adelante, pero que nos invita nuevamente a pensar en lo fuerte que es el sector maderero argentino. Por mi parte, no mucho más. Creo que cumplí más o menos con los 45 minutos. Les dejo mi mail de contacto, coordinaciongeneral@faima.org.ar, y nuevamente saludarlos desde Argentina y agradecerles por el espacio y estar contentos, como siempre, de estar participando. Gonzalo, muchísimas gracias. Súper mencionas de la capacidad del sector, lo esencial que hemos evidenciado que es el sector, tanto en Argentina, en Colombia, en América, y ese aprendizaje de cómo afrontar estos retos y el shock negativo que mencionabas, pues creo que nos deja una gran enseñanza a todos. No sé si tú tengas alguna pregunta que te haya hecho alguno de los asistentes de forma directa. Ahí en la parte de abajo tienes 3 punticos, ahí los puedes revisar. No, por ahora no veo preguntas, pero dejamos abierto a ver si alguien tiene alguna pregunta. Creo yo que, como te cuento, creo que fue súper clara y súper valiosa toda tu intervención, de gran valor para toda esta comunidad. Y en todo caso, pues como tú dices, dejas los datos para que cualquier persona que desee te pueda contactar de manera directa. La federación, creo yo, también ha sido esa época de apoyar a los empresarios y hacerles ver esa importancia que tienen en la industria.
y en la economía en general. Muchas gracias, de verdad, Gonzalo, por la intervención, a todos los participantes. En nombre de Intersum Botanao, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que visiten en Bogotá, a que nos sigan a través de nuestras redes para que conozcan toda la programación que tendremos. Muchas gracias. Recuerde la conexión. La activación es que todos estemos unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Gonzalo. Feliz tarde.